Buenas, en este video vamos a construir demandas individuales y también vamos a explorar algunos temas de efecto ingreso y efecto sustitución en el contexto de complementos y sustitutos perfectos. Y este video, como todos los demás, está basado en los PowerPoints de la profesora Francisca Alemán. Entonces, al finalizar este video, ustedes podrán distinguir efecto ingreso y efecto sustitución en el contexto de complementos y sustitutos perfectos y construir demandas agregadas a partir de demandas individuales. Entonces, vamos a comenzar con complementos perfectos o perfectos complementos. Entonces, en esta situación, imaginemos que tenemos una restricción presupuestaria y tenemos ingreso en el bien y en el bien en el eje X tenemos un bien X, digamos, y tenemos nuestra restricción presupuestaria y tenemos una función, una curva de indiferencia de complemento perfecto, como ya hemos visto anteriormente. Y supongamos que aumenta el precio de X. Partimos del equilibrio en el punto E y el precio de X aumenta, lo cual hace que nuestra restricción presupuestaria se haga más inclinada. Esto hace que el nuevo óptimo sea en una curva de indiferencia menor en un punto como E' también en una esquina. Y como en los casos anteriores, para hallar el efecto sustitución, lo que hacemos es trasladar la nueva restricción presupuestaria a la antigua curva de indiferencia. Y la tangencia ocurre en el mismo punto E, es decir, en el mismo punto inicial, ¿ya? Eso quiere decir que el efecto sustitución es nulo. Es decir, recordemos que cuando trasladamos la nueva restricción presupuestaria a la antigua curva de indiferencia, lo que estamos haciendo es viendo cómo los nuevos precios relativos hacen que la persona cambie su decisión de consumo sin tomar en cuenta el efecto que esto tiene sobre el ingreso. En este caso, la persona no cambia sus patrones de consumo, sino que seguiría consumiendo en el mismo punto. Por lo tanto, el efecto sustitución es nulo, no existe en este caso. Y todo el efecto, es decir, el efecto total es efecto ingreso. Todo el efecto es efecto ingreso. ¿Ya? Es decir, el efecto total es el mismo efecto ingreso. Entonces, en bienes perfectos complementos no hay efecto sustitución porque, por definición, no puedo sustituir entre los bienes. Es decir, porque yo consumo los bienes en una proporción fija. Y eso es lo que distingue los bienes que son complementos perfectos. Por lo tanto, no hay posibilidad de sustitución de estos bienes porque no tiene mucho sentido por la naturaleza de los bienes. Por lo tanto, todo el efecto de cambio de consumo que ocurre, que sí ocurre, cuando suben los precios o bajan los precios, viene dado por el efecto ingreso. En el caso de los perfectos sustitutos tenemos lo siguiente. Supongamos que esta es nuestra restricción presupuestaria y que este es nuestro mapa de indiferencia. Entonces, en este caso sabemos que el óptimo se da en la curva indiferencia U sub 0 en el punto E. Este es la máxima utilidad que el individuo puede obtener dada la restricción presupuestaria R sub P, RP0. Supongamos entonces, y vamos a tener dos escenarios para los cambios de precio. Supongamos entonces que el precio de X aumenta, ¿ya? Esto hace que la curva de restricción presupuestaria, la recta, se haga más inclinada y por lo tanto el nuevo óptimo se va a dar en este punto, ¿ya? Pero si trasladamos la nueva restricción presupuestaria de forma paralela a la curva de indiferencia anterior, tendríamos que el individuo optimiza en el mismo punto, ¿ya? Es decir, no se da una tangencia en este caso, sino que simplemente trasladamos la restricción presupuestaria hasta que logre tocar la antigua curva de indiferencia, y eso se da en el punto E. Por lo tanto, en este caso tampoco hay efecto sustitución. Es decir, no hay sustitución entre los bienes y todo el efecto total del cambio de consumo que viene por el aumento de precios viene a ser efecto ingreso. Y en este caso, esto se da porque básicamente en la situación inicial, recordemos que la relación de las utilidades marginales y la relación de los precios tienen que ser iguales cuando son tangentes. Es decir, cuando hay una tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, tenemos que las utilidades marginales son, la relación relativa de las utilidades marginales y la relación relativa de los precios son iguales. Pero en este caso no es así porque aquí no hay tangencia. Por lo tanto, tenemos una pendiente que es menor, la restricción presupuestaria tiene una pendiente que es menor a la pendiente de la curva de utilidad, de la función de utilidad, ¿ya? En este caso, en T sub 1, cuando cambia, el aumento de precio cambia, se sigue dando que la pendiente de la restricción presupuestaria es inferior a la relación de las utilidades marginales.
Por lo tanto, en este caso, sigue existiendo esta relación de precios, que la relación de precios relativos y la relación de las utilidades marginales siguen siendo desiguales y no hay un cambio y por lo tanto se sigue consumiendo X, porque en ese caso el bien X es lo que más se va a consumir. Entonces, el aumento en precio de X no es suficiente para invertir la relación entre las pendientes. Y la relación de las pendientes es lo que va a determinar que yo me ubique en una esquina o en otra. Y en este caso no hay un efecto sustitución. En el caso, puede haber otro caso en el cual el precio de X aumente de forma tal si cambia las pendientes. Entonces, en este caso, el aumento de precio X funciona de forma tal que el nuevo óptimo es un punto como E', ¿ya? Y en este caso, al trazar el efecto, es decir, al trasladar la nueva restricción presupuestaria hacia la curva de indiferencia, la curva de utilidad original, me doy cuenta que sí hay un efecto sustitución, que es muy grande. De hecho, el efecto sustitución es todo el efecto total, ¿ya? Entonces, en este caso, el efecto sustitución es irme desde el punto E al punto E'', porque ese viene de la nueva restricción presupuestaria trasladada hasta el punto en que toca la antigua curva de utilidad. Y ese cambio entre E y E'' es el efecto sustitución. Es decir, es el cambio entre X sub 0 y X sub 2. Y el efecto ingreso es nulo, porque en el fondo el efecto ingreso es la diferencia, y esa diferencia es nula porque es el mismo nivel de X. Por lo tanto, el efecto total viene siendo puro efecto sustitución. En este caso sí cambia la relación entre las utilidades marginales. Luego del aumento del precio, las utilidades marginales, la relación de las utilidades marginales se hace menor a la relación de los precios, porque el precio de X aumentó bastante. Por lo tanto, eso hace que la decisión óptima de la esquina óptima en la cual se ubica el consumidor varía, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso no hay efecto ingreso. Entonces tenemos que, en el caso de los sustitutos perfectos, para concluir, hay dos escenarios. Hay un escenario en el cual la pendiente cambia poco y en ese escenario hay un cambio en un efecto total, pero no hay un cambio tan drástico, es decir, no hay una sustitución, no hay un efecto de sustitución, es puro efecto de ingreso. En el caso de que la pendiente sí cambie mucho, hay un cambio drástico y en el cual dejo de consumir el bien X y paso a consumir solamente el bien Y en ese caso el efecto de sustitución lo domina todo, es decir, ahí sí hay una sustitución entre X e Y. En el caso anterior no había una sustitución entre X. ¿Cómo construir la demanda de mercado? Entonces, hasta ahora hemos visto cómo se construye la demanda individual y esto básicamente es cómo el individuo responde ante cambios en los precios con respecto a su decisión óptima en su mapa de indiferencia. Y para construir la demanda de mercado, básicamente agarramos o tomamos todas las demandas individuales de los individuos y las sumamos de forma horizontal. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos dos consumidores que tienen una función de demanda igual a P igual a 60 menos X sobre 2, es decir, X igual 120 menos 2P. Y tenemos un consumidor que tiene otra función de demanda que es igual X igual a 200 menos 2P, siendo X la cantidad de bienes. Entonces tenemos dos consumidores con la función de demanda X igual 120 menos 2P y un consumidor con demanda igual 200 menos 2P. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Entonces, el consumidor con X igual 120 menos 2P tiene una función de demanda representada por este gráfico. El consumidor 2, que tiene la misma función de demanda, tiene este gráfico. Y el consumidor 3 tiene este gráfico. Lo primero que hay que hacer es identificar los puntos claves aquí. Y los puntos claves aquí en el eje P son 100 y 60, que son los cortes de cada una de las demandas individuales. Esos son los puntos claves, ¿ya? Entonces tenemos que en 60 ocurre algo y en 100 ocurre algo, ¿ya? Y vamos a ver que en 60, para estos dos individuos, ellos consumen 0, pero el individuo 3 consume 80, ¿ya? Por lo tanto, entre 100 y 60, la única demanda que va a haber en el mercado es la demanda del consumidor 3. Es decir, la única demanda que va a haber en el mercado es igual a la demanda que había en el consumidor 3. Vamos a regresarnos y ver que esta parte de la demanda, él es el único consumidor, por lo tanto, la demanda del mercado es la demanda del consumidor 3, ¿ya? Pero a partir de este punto se suman las demandas de los tres individuos. Por lo tanto, para todos los precios, yo voy a sumar las cantidades que me vienen del consumidor 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, eso es una suma horizontal en el cual el corte en este punto va a ser 440. ¿Por qué es 440? Porque cuando el precio es 0, el consumidor 1 consume 120, el consumidor 2 consume 120, eso suma 240, y el consumidor 3 consume 200, es decir, 440 unidades. Por lo tanto, a partir de este punto, yo sumo
de la demanda, la cantidad que van a querer consumir los tres consumidores en forma horizontal, y termino con una función de demanda así, en la cual todas las cantidades de los tres consumidores están siendo sumadas y termina siendo una cosa así. Y esto básicamente termina siendo una función por partes. Termina siendo una función por partes, en la cual la demanda del mercado es 0 si P es mayor que 100, es igual a 200 menos 2P, que es la demanda del consumidor 3, si P está entre 100 y 60, y termina siendo 440 menos 6P, que es la suma horizontal de estas tres funciones, volviendo, ¿no? Suma de esta más esta, para el rango de precios entre 60 y 0. El rango de precios entre 60 y 0. Y eso viene explicado aquí. 120 menos 2P más 120 menos 2P más 200 menos 2P es la suma horizontal de las tres demandas. Y viene siendo Q igual o X igual a 440 menos 6. ¿Cuánto consume este mercado un P igual a 50? Simplemente introducimos P igual a 50 aquí y me da 440 menos 6 por 50 igual a 140 unidades. Y esas 140 unidades vienen de las demandas que consumen cada uno de los consumidores. Si ustedes meten P igual a 50 en esta, me da lo que consume el consumidor 1. P igual a 50 aquí me da lo que consume el consumidor 2. Y P igual a 50 aquí me da lo que consume el consumidor 3. ¿Ya? Con esto terminamos lo que pretendía en este video. Entonces recuerden que en este video lo que yo pretendía era que ustedes tuvieran una idea del efecto sustitución y efecto ingreso para bienes complementarios y sustitutos perfectos, y también cómo construir la demanda de mercado a partir de la demanda individual. ¿Ya? Entonces con esto complementen el libro en las hojas que les voy a indicar a través del módulo de campo.